Un primer y gran bienvenido, ¿sí? Bien. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Son bienvenidos a esta clase abierta que lleva por título Construyendo Conciencia Afrodescendiente, debates actuales en los estudios afro-latinoamericanos y caribeños. Estamos muy felices de estar aquí acompañada por tres de las intelectuales y profesoras más importantes de nuestra especialización, que son las coordinadoras generales. Ellas son Nilma Lino Gómez, Mara Viveros Vigoya y Rita Laura Segato. Es un honor inmenso que nos acompañen en esta clase abierta, que por cierto es de algún modo la que inaugura simbólicamente la especialización y curso internacional Estudios Afro-Latinoamericanos y Caribeños en su quinta cohorte en modalidad virtual, en una alianza concebida entre la Claxo con Flaxo Brasil, a quienes agradecemos por supuesto siempre, y que fue gestada bajo el mandato de nuestra querida directora ejecutiva Karina Batiani, allí hace 3 años, 2018, y que ya han egresado muchísimos estudiantes de toda nuestra región y también de otros países, de Estados Unidos a Europa y otros tantos países, ¿no? Les recordamos que la clase es abierta, se está transmitiendo también por streaming gracias a la coordinación de Alejandro Gambina, Magdalena Rauch y de todo el equipo de posgrado maravilloso que acompaña siempre esta experiencia, que yo tengo el humilde lugar de poder compartir justo con el equipo docente, que está encabezado en este mismo momento por la figura de Katsillari Rodríguez Velázquez desde Puerto Rico, recién doctorada de la Universidad de Brown y quien está acompañando en sus trabajos en el taller, y también Pier Pisano, Ana Martins, Luis Martelo y Lucía Lodwig, que hacen parte de un equipo docente que comenzó ya hace muchos años, desde el inicio prácticamente, y que realmente es un equipo de excelencia a quienes agradecemos muchísimo este acompañamiento. Decirles que este curso y especialización es una propuesta de formación intensiva de posgrado que busca difundir los debates actuales sobre esta historia, trayectorias y dinámicas de las poblaciones afrodescendientes en nuestra región. Podríamos llamarla con Lelia González de América Latina, desde perspectivas descoloniales, afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y afrofeministas, y que realmente constituye un espacio que busca entrelazar aquellas reflexiones académicas con sentido en políticas educativas y estéticas, también propiciando el fortalecimiento de vínculos y algunos debates que son centrales en la agenda de los movimientos afro-latinoamericanos y caribeños en la región, en este tiempo actual también, que realmente es un tiempo bastante complejo, ¿no?, en la escena política mundial, y es por eso también que la clase que nos van a administrar las profesoras tiene como cometido también pensar no solamente los desafíos de esta escena actual, sino también fundamentalmente vinculados a lo que es las prácticas racistas, las prácticas sexistas, que están fuertemente también siendo de algún modo parte de una agenda política de los movimientos y de los partidos de derecha que están ascendiendo en algunos países de nuestra región, y también que hacen caso a algunas afectaciones que hemos tenido, y no quiero dejar pasar para también comentarles el repudio que hemos hecho desde Claxo, desde la declaración justo con el Grupo de Trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas, contra el ataque al monumento de nuestra madre la matria, María Remedios del Valle, en la ciudad de Buenos Aires en la semana anterior, ¿sí? Quisiera entonces no ocupar más de este hermoso espacio para presentarlas
La profesora Nilma Lino Gómez es graduada en Pedagogía por la Universidad Federal de Minas Gerais, magíster en Educación de la misma universidad y doctora en Antropología por la Universidad de San Pablo. También es postdoctora en Sociología por la Universidad de Coimbra y postdoctora en Educación por la Universidad Federal de San Carlos, profesora emérita de la Facultad de Educación, también por la Universidad Federal de Minas Gerais, y también fue ministra de Secretaría de Políticas de Promoción de Igualdad Racial en 2015, del Ministerio de las Mujeres, de Igualdad Racial, Juventud y Derechos Humanos, del gobierno de la presidenta legítimamente electa Dilma Rousseff, de 2015 a 2016. La profesora Mara Viveros Vigoya es doctora en Antropología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, máster en Estudios Latinoamericanos por París 3, economista de la Universidad Nacional de Colombia, donde es profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas, en la cual enseñó y ha desarrollado sus proyectos investigativos desde el año 1998 en el Departamento de Antropología y Escuela de Estudios de Género, del cual fue su directora entre los años 2010, 2012, 2016 y 2018. Mara ha sido también profesora invitada en el marco de la Cátedra Simón Bolívar París 3, también ha sido invitada a diferentes espacios y ha recibido becas muy importantes, y no me quiero olvidar que ha sido también presidenta de Latin American Studies Association, doctora en antropología allí, y tuvo una beca también por la institución Calas de Alemania, ¿no? La profesora Rita Laura Segato nació en Argentina, ha vivido también en Venezuela, en Irlanda del Norte, Estados Unidos y Brasil, obtuvo sus títulos de Masters of Arts en 1978 y PhD en el Departamento de Antropología de la Queen's University of Belfast, en Irlanda del Norte. Es profesora emérita de la Universidad de Brasilia, donde fue docente del Departamento de Antropología desde 1985 a 2010, y de los programas de posgrado en Bioética, Derechos Humanos, desde 2011 a 2017, investigadora senior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil, coautora de la primera propuesta de acción afirmativa para garantizar el ingreso de estudiantes negros e indígenas en la educación superior en Brasil, coautora con 41 mujeres indígenas de todas las regiones de Brasil de una primera propuesta de acciones afirmativas y políticas públicas para mujeres indígenas del Estado brasilero. Además de tantos premios que ambas tres han recibido, es realmente un honor estar aquí con ustedes, y agradezco también la presencia de Katsi Rodríguez como representante del equipo docente. Entonces comenzamos. Katsi querida, si tú quieres, dejo el espacio para también poder ubicar sus preguntas en el chat y todo lo que ustedes desean. Buenos días de nuevo y muchas gracias a ustedes por estar acá. Para comenzar tenemos dos preguntas. Voy a comenzar con la primera para así poder tener la conversación. Y la primera es: ¿cuáles son los desafíos actuales para la construcción de una conciencia afro en la región ante la encrucijada del escenario político actual? Mara, quer começar ou eu começo? Bom, então eu vou começando. Primeiro, agradecendo a presença de todas, todos e todes aqui nesse nosso curso. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Agradecendo a Claxo, né, por mais essa oferta dessa especialização, essa oportunidade, no nome da Karina e de Alejandro. Também quero agradecer Mara pela parceria na construção desse curso, e Rita também, e agradecer a presença da Katsi aqui conosco, representando o corpo docente. Eu vou começar, vou falar bem devagar, porque eu falo português, e o meu espanhol ainda não é tão bom assim. Eu vou começar, talvez, falando de respostas macro, assim, macro, para depois a gente chegar em algumas que eu vou chamar assim, de micro, né? Eu acho que, para esse desafio que nós temos pela frente,
dos desafios que nós temos na nossa construção de uma consciência afro na nossa região, nesse cenário atual que nós temos, ainda é que as nossas sociedades e os nossos governos reconheçam o racismo como um fenômeno que realmente existe. Porque uma das maiores dificuldades que ainda temos é superar um imaginário que o racismo nos introjetou de que ele não existe. As diferentes sociedades latino-americanas e no Caribe têm respostas ensinadas, digamos assim, por esse racismo para falar dessa suposta não existência dele. No Brasil, nós chamamos de mito da democracia racial, uma narrativa das 3 raças formadoras, negros, brancos, indígenas, e uma narrativa de uma suposta harmonia racial entre esses diferentes grupos, que esconde violência, esconde opressão, esconde o estupro das mulheres negras e das mulheres indígenas, esconde, inclusive, porque nós, negras e negros no Brasil, vivemos uma situação de muito maior desigualdade quando comparados com o segmento branco da população, mesmo quando nós falamos do segmento branco pobre da população brasileira. E isso no Brasil temos muitas pesquisas acadêmicas, institucionais, que já nos falam, comprovam isso. Eu diria que para cada país da América Latina, independentemente da quantidade proporcional de pessoas negras que tem nesses países, porque sabemos que há países que têm uma maior presença indígena na América Latina, independentemente disso, essas ideias, esse imaginário racista, ele comparece das formas mais específicas. E aí, cabe a cada uma e a cada um de nós que vive essas diferentes realidades, analisar, compreender e trazer à visibilidade essas narrativas, esses discursos racistas que tentam impedir que nós tenhamos uma consciência da presença do racismo nas nossas sociedades e, por isso, precisamos combatê-lo. Combatê-lo com políticas, combatê-los com práticas, combatê-los com mudança de valores, mudanças de comportamentos e de uma série de outras questões. Esse é um ponto. O outro ponto que eu diria é também superar a branquitude reinante na América Latina e no Caribe, que são faces da mesma moeda, digamos assim, a presença perversa do racismo e a presença perversa da branquitude. E eu entendo que racismo e branquitude, juntamente com a desigualdade econômica e a desigualdade de gênero, formam um conjunto de fenômenos perversos que possibilitam a opressão e a violência, das mais diversas formas. Então, um processo também de construção de uma consciência antirracista nas pessoas brancas também é importante que aconteça. Ora, não somos só nós, negras e negros, que temos que ter uma consciência política afro. As pessoas brancas, que também querem lutar contra a opressão racista e outras mais, também têm que construir uma consciência política crítica do seu lugar nesse contexto da branquitude. E todo esse processo exige uma reeducação da sociedade, porque a imbricação do racismo, do patriarcado, da desigualdade econômica, da opressão à diversidade sexual, tudo isso cria um ambiente deseducativo para a sociedade. Então, nós não nascemos negras e negros politicamente afirmados como afro. Nós nos educamos e nos tornamos negras, afros. Tem uma autora chamada Neuza Santos Souza, no Brasil, psicanalista negra já falecida, que escreveu um livro chamado Tornar-se Negro. E ela tem uma discussão muito importante, muito potente,
que ela trabalhou com negros e negras das classes médias brasileiras na década de 80 no Brasil, e ela tem uma frase muito forte, inspirada em Simone de Beauvoir, de que ser negro no Brasil é tornar-se negro. Nós nos educamos e reeducamos a nos entender como negras e negros e construir essa consciência política. Também eu diria que para brancos e brancas antirracistas, também é preciso tornar-se uma pessoa branca antirracista. Não se nasce assim. E eu sempre vou falar que o maior educador que nós temos no Brasil, e eu entendo que também nos outros países da América Latina, Caribe, é a ação política do movimento negro. Esse tem sido um grande educador de todos nós. Isso no plano macro. No plano micro, eu diria que nós temos que, então, nesse processo, não basta apenas uma construção de uma consciência, de mudança de valores, de mentalidades, se nós não tivermos políticas e práticas. Então, nós precisamos também de políticas, de ações afirmativas, voltadas para a população negra, nas mais diversas áreas, a saúde, o trabalho, o emprego, o campo jurídico, a assistência, enfim, nas mais diversas áreas, para que a gente construa condições para que as pessoas negras adquiram direitos e consigam ocupar os lugares de direito dentro da sociedade, superando as hierarquias colocadas por esse conjunto de fenômenos perversos que eu falei. E, além disso, eu acho que nesse contexto atual, América Latina e Caribe, nós precisamos entender mais e enfrentar mais a extrema-direita, que tem se alastrado com ideias e práticas fascistas na América Latina, Caribe, no mundo, tem se alastrado mais, porque essas ideias de extrema-direita, fascistas, nazistas, racistas, elas vão na contramão justamente das políticas de direito que nós temos tentado construir nos diferentes países, de formas diferenciadas, com diferentes níveis e intensidades de políticas de superação do racismo. É isso. Não quero me alongar mais para dar oportunidade à Mara falar. Muchísimas gracias. También comienzo agradeciendo a Claxo, que nos convoca una vez más en torno a esa especialización, y por supuesto agradecerte a todo el equipo de Claxo, además que hace posible las clases. Entonces, no voy a nombrar a nadie para no olvidar a nadie, y también a mis dos compañeras, a Nima Gómez y a Rita Segato. Bueno, en relación con lo que tú dices, me parece que ya señalaste puntos muy importantes, tanto macrosociales como microsociales. Voy a hacer simplemente algunas puntualizaciones, porque me parece que efectivamente uno de los mayores desafíos es lograr como desenmarañar algo que está muy enmarañado, y es esa conjunción, es decir, esa imbricación profunda de lo que es colonialismo, patriarcado, racismo, clasismo. Entonces, tú has señalado cómo opera eso en la realidad, y has terminado mostrando cómo de alguna manera se ha invertido como el signo emancipatorio que podría tener la interseccionalidad, a tratar justamente de desanudar esa imbricación enmarañada, y cómo en este momento, lo que también Karina hacía referencia a dos comunicados que sacó Claxo recientemente, por una parte sobre el asesinato de María Bernadette Pacífico, quilombola en Brasil, y al mismo tiempo la quema del monumento que se había erigido en Buenos Aires a María Remedios del Valle. De alguna manera, lo que estamos asistiendo pues a algo que ya conocíamos bajo el gobierno de Bolsonaro, y esa inversión de ese signo emancipatorio que podría tener la interseccionalidad, para ver justamente cómo la extrema derecha también efectivamente bola el racismo, y por eso la importancia también del antirracismo. Y creo que para poder ser antirracista hay que comenzar por develar la existencia del racismo, que, como tú decías, ha sido algo muy complicado de trabajar
en nuestra América Latina. Por una parte porque no se nombraba, por otra parte porque hay una invisibilidad estadística que de alguna manera hace que seamos sociedades desprovistas de datos fiables para entender cómo opera el racismo en distintos espacios. Y al mismo tiempo por la naturalización de una serie de violencias que se traducen en racismo estructural y que también ubican a las personas afrodescendientes en los empleos más precarios. Por otra parte, también naturalizan esa asociación entre mujeres afrodescendientes y trabajo doméstico. Eso también tiene huellas, una impronta colonial evidente, porque también pues, todo el tiempo está vinculando a las mujeres con imaginarios coloniales como mujeres disponibles en términos tanto de fuerza de trabajo como sexualmente. Entonces también está todo el tiempo como reificando esa posición de las mujeres negras como propiedad de otras, de otros. Hay muchos desafíos realmente. También es importante contar otras historias y desvincular a la población afrodescendiente únicamente de la experiencia de la esclavización. Además que se habla de esclavitud y no de esclavización, como si fuera digamos, algo natural. Es decir, se les está quitando agencia a las poblaciones afrodescendientes y hay que, digamos, efectivamente contar otras historias que hagan énfasis en lo que pueden ser las resistencias. Y hay cosas que se han señalado al respecto, incluso que están muy presentes en el lenguaje cotidiano. Ya que estamos hablando también, por ejemplo, de palabras, pues cuando se habla del quilombo, tanto en Argentina como en los países hispanófonos, el quilombo se asocia más a problemas y se pierde ese sentido justamente de un espacio de resistencia, de cimarronería, de dignidad. Entonces vemos cómo, digamos, vocablos que estaban vinculados a, digamos, a imaginarios que digamos, potencializan digamos, la narrativa sobre las poblaciones afrodescendientes, al contrario, lo que hacen es devaluarlos y convertirlos en problema. Eso entre otras cosas, también es importante desnaturalizar ese vínculo entre mujeres afrodescendientes y tareas de cuidado que están devaluadas. Es decir, hay una feminización de las tareas de cuidado, pero también hay una especie de etnización y de racialización de las tareas de cuidado, que son muy devaluadas, efectivamente. Entonces, es importante justamente como dislocar ese racismo que está todo el tiempo en el imaginario para que digamos, nos asombremos de la sobrerepresentación de las poblaciones negras en empleos poco calificados, la existencia de estereotipos y de prejuicios, por ejemplo, sobre migrantes, y eso lo vemos en muchos lugares. Es decir, por ejemplo, todo lo que ha sucedido en República Dominicana con la población de ascendencia haitiana, que ha sido desnacionalizado, pero también vemos como una especie de abyección de lo negro y de expulsión justamente de todas las características africanas en el relato de la nación. Como para dar ejemplos, también la sobrerepresentación de los jóvenes afros, justamente lo que se llamaba el perfilamiento policial, la cantidad de homicidios de los que son objeto los hombres jóvenes. En Brasil se ha hablado mucho de eso, pero pues también en Colombia. Es decir, toda esa criminalización en los imaginarios sobre los hombres jóvenes. O sea, hay muchas cosas realmente por cambiar, y esos son los desafíos que impiden también el fortalecimiento de una conciencia afro. Y por último, quería señalar que si bien en el último tiempo es importante señalar que sí se ha visibilizado el racismo, pero el racismo se ha visibilizado casi siempre en su expresión de discriminación racial y pocas veces en términos de racismo estructural. Eso es lo más difícil, es entender que el racismo hace parte de la estructura misma de las naciones, y que realmente hay que tener, digamos, una conciencia de eso, y entender que también, por ejemplo, muchas formas de desarrollo económico capitalistas están impregnadas de racismo, y que también la misoginia
toda la visión patriarcal de la sociedad también está asentada sobre un ordenamiento que es socio-racial. Es decir, hay varias cosas pues, que hay que señalar, pero yo creo que si bien podemos celebrar que hoy estemos nombrando por lo menos por primera vez el racismo, seguimos evitando los aspectos más estructurales de ese racismo y nos centramos únicamente en la discriminación racial, es decir, la asociamos a comportamientos individuales. Y si bien eso es importante, por supuesto, es completamente insuficiente para erosionar justamente todo el andamiaje que sostiene el racismo estructural. Bueno, eso era un poco lo que señalaría así al inicio, como para seguir en la conversación. Muchas gracias, Mara querida. Damos la bienvenida también a Rita Laura Segato. Rita, aquí dejamos en el chat las preguntas. Si quisieras, la primera la reiteramos, eran cuáles son los desafíos actuales para la construcción de una conciencia afro en la región, en la encrucijada del escenario político actual, también para las personas que se fueron sumando más tarde, muy agradecidas por tu presencia y la de todas. Bueno, buen día. En primer lugar, agradecer a mis compañeras y amigas Mara y Nilma por aceptarme junto a ellas en esta especialización. En fin, soy una persona que no comparte su estado de racialización, ¿no? Muy bien para lo que Mara señala de que no hubo una esclavitud, sino una esclavización, ¿no? Pasándolo, el mismo tránsito que hicimos de la palabra raza a la palabra racializado, son procesos creados, ¿no? por los dueños de la historia, que continúan dueños hasta hoy, y entonces agradezco ser aceptada junto a ellas en este curso, porque realmente, como digo muchas veces, cada vez soy más crítica de la minoritización, o sea, el periodo multicultural, como suelo insistir en decirlo porque cada vez lo comprendo con más claridad, el multiculturalismo que permitió nombrar la raza y también nombrar el problema de las mujeres, el problema de género, el problema del indio, tuvo una gran contribución en esta posibilidad de crear identidades políticas en el periodo del tránsito entre el mundo bipartido de la Guerra Fría, cuando el mundo soviético ofrece su desagregación y el mundo capitalista ofrece entonces el multiculturalismo como una de las formas de distribución de beneficios entre segmentos de la población que no tenían ningún acceso, no tenían acciones afirmativas, como somos las mujeres, las disidencias sexuales, la gente negra o racializada, la gente indígena, y se nombraron estas diferencias. Pero hoy yo creo que ya estamos en otro momento y tenemos que desafiar la minoritización. O sea, lo que ofrecemos desde el pensamiento de las mujeres, desde el pensamiento de las personas racializadas, desde la gente étnica indígena y desde las disidencias sexuales, lo que ofrecemos es un pensamiento que liberará a la humanidad del mal que la aflige. O sea, el movimiento negro, el pensamiento antirracista, la lucha antirracista, el nombrar la raza en países como los hispanoamericanos, donde la raza no está nombrada todavía, porque si está nombrada en Brasil y si está nombrada en el mundo caribeño, es una característica de esos espacios, pero no está nombrada en el mundo latinoamericano de colonización española. Es mucho más difícil nombrar la raza y es algo que debemos inspeccionar, y es algo a lo que he dedicado una parte de mi trabajo durante años, es a entender por qué, ¿no? Es tan difícil nombrar el problema racial. Pero lo que quiero decir es que lo que consigamos, o sea, no es meramente, como ha apuntado muchas veces Aníbal Quijano sobre su perspectiva crítica de la colonialidad del poder, él no ha aceptado exactamente que sea un pensamiento del sur global, porque lo confina, porque siempre ha insistido en el hecho de que entender la colonialidad y la estructura colonial del mundo es una contribución al mundo,
no al sur global, no el confinado regionalmente, ni confinado étnicamente, ni confinado patriarcalmente, ni confinado tampoco racialmente. Yo creo que el momento hoy es luchar contra la minoritización y decir que nuestro pensamiento, el pensamiento de la desracialización del mundo, el pensamiento de la despatriarcalización del mundo, es un pensamiento que es una contribución a la humanidad entera. El dueño se beneficia. Cuando el Titanic se hundió, una alegoría que vengo usando bastante últimamente, aunque siempre me dicen, bueno, pero los de primera clase murieron menos, pero el Titanic se hundió entero. El barco completo está en el fondo del mar. Y así va a sucederle a nuestro planeta si no convencemos a los dueños del mundo de que se hunden también, de que sus riquezas también se pierden, sus sirvientes también desaparecen, en fin, todo, la estructura entera de la humanidad o cambia o el planeta perece. Entonces la contribución del pensamiento de los no blancos, de la no blancura, de la no dueñidad, del no patriarca, o sea, la contribución del pensamiento de nosotras, que vemos el mal causado por una historia de la humanidad que es colonial, que es permanentemente conquistual, porque pensar que la conquista un día se encerró es un pensamiento equivocado. Quien vive donde yo estoy viviendo en este momento, al lado del litio, ¿no? Al lado del uranio, sabe que es en la cordillera de los Andes, al lado de los salares, a donde la garra conquistual se extiende todavía para obtener el litio que, gracias a la desertificación de este continente, va a conseguir una Europa de combustibles limpios, una Europa green, ¿no? Entonces, quien está aquí percibe que la conquista, o quien está en la región amazónica, donde están los pueblos, donde está lo único que queda debajo de la tierra, las únicas aguas que quedan fluyendo caudalosamente por el planeta, porque cuidadas por un modo de existencia, un modo de pensamiento, ¿no? Una visión de la naturaleza muy otra, muy diferente a la establecida por el blanco conquistador, colonizador del mundo, al occidental, al europeo, que ha entendido la riqueza de una forma muy diferente a la forma en que la entendieron los pueblos negros y los pueblos indígenas. Entonces, nosotras sabemos que la conquista no es un proceso encerrado, sino es un proceso en curso que nos afecta y afectará al planeta entero. Entonces, nuestra responsabilidad aquí de nosotras tres frente a este curso de Claxo muy peleado, porque quisimos y peleamos por darlo desde una perspectiva nuestroamericana, una perspectiva de nuestro continente, porque entender la raza también desde aquí, desde donde la vivimos nosotras, desde donde la configuración racial se instala por un proceso de conquista y colonización distinto a la forma en que se dio el proceso anglosajón de conquista y colonización. Entonces, hacer un esfuerzo por pensarla a partir de esta experiencia histórica de conquista y colonización, como fue característica de nuestra América, de Sudamérica, de Centroamérica, de América Latina, de América luso, hispánica. Este esfuerzo de nosotras creo que debe valernos para expandir la conciencia y mostrar que la lucha es en la calle, dentro del Estado y en la teoría también, en el pensamiento teórico, en la reflexión teórica profunda, y justamente en esta fase, en esta oferta de Claxo tenemos uno de los seminarios son sobre epistemología negra. Lo veo importantísimo, cómo se piensa el mundo desde otro lugar, de otra manera. Entonces, también pensemos que desde los vencidos en las batallas ya ocurridas de la conquista, pero no en el cierre definitivo de la guerra conquistual, los vencidos y racializados en esas primeras batallas de la conquista, o sea, aquellos que somos las víctimas de un patriarcado moderno, que es el peor de los patriarcados, porque en el mundo comunal, la posición de la mujer era una posición mucho más ventajosa que la que obtiene, y mucho menos vulnerable
que la posición que la mujer obtiene en la colonial modernidad, donde el hogar se nucleariza, el espacio doméstico se nucleariza y ahí las mujeres nos volvemos mucho más frágiles. Entonces las mujeres y la gente negra, desde nosotras, en esa intersección histórica entre patriarcado y racialización, desde nuestra posición se hará la historia para la humanidad. No para una minoría, no para un beneficio particular de quienes habitamos ese espacio hasta ahora derrotado, pero como no está cerrada la guerra conquistal, ni para aquellos que colocan la garra sobre nuestro continente, pero tampoco para aquellos que fuimos vencidos en las primeras batallas, desde nosotras la historia tiene esperanza. Y yo creo que este curso a una gente que está interesada en esa esperanza que viene desde ese margen aparentemente vencido, pero pletórico, lleno, eufórico de lógicas insurgentes, de lógicas críticas, y desde este paradigma crítico que se construye desde esa experiencia histórica frente a unos vencedores crueles, expropiadores y destructores del planeta, es de esta margen que habrá una posibilidad de futuro para toda la humanidad. Muchas gracias, querida Rita. Muchas gracias. Katsi, ¿no? Seguimos con las preguntas ahora para ustedes. Sí, tenemos varias preguntas en el chat. La primera dice, ¿cómo podemos crear fuerzas antirracistas y anti-extrema derecha en el centro de comunidades negras ante el religionismo blanco y europeo como el cristianismo? Y tenemos otra que es cómo podemos avanzar un modelo de desarrollo antirracista que involucre sociedad e instancias de gobierno. Bueno, vamos en el mismo orden en que hablamos. Não, podemos mudar. Mudamos a ordem. Para não ficar sempre as mesmas. Vamos lá. Bueno, voy a contestar desde lo que estuve pensando más recientemente. Yo hago una diferencia entre la política y lo político. O sea, la política es lo que se da en ese espacio intestino del Estado, que es necesario, pero que tiene límites, porque lo que hemos visto en los últimos tiempos, y hay en varios textos antiguos ya que lo vengo detectando, es que en realidad el territorio de la política es el territorio partidario, estatal, inclusive de los movimientos sociales muchas veces, con sus debates intestinos y con su tema central, que es la toma del poder. Pero existe lo político, y lo político es lo que fluye en el tejido, en el tejer la vida social de otra manera, con conciencia, con reflexión, con teoría. Porque tenemos que entender que, y eso lo vivo constantemente, yo vivo en un pueblo pequeñísimo en la cordillera de los Andes, son 10.000 habitantes tiene esta pequeña población andina de la quebrada de Humahuaca. Converso con la gente, y la gente tiene política, la gente sabe reflexionar políticamente. Entonces, es eso que tiene que ser alimentado. Vemos en estos periodos recientes de nuestros estados que se han ido como distanciando, ¿no? El Estado siempre tuvo una relación de exterioridad, siempre hubo una colonialidad del Estado frente a la sociedad, una relación externa, distante, es por origen, porque nuestros estados fueron implantes de la traslación, de la transferencia de los estados coloniales ultramarinos al territorio, a nuestro continente, y esa distancia, esta exterioridad de la gestión estatal institucional, nunca ha desaparecido por completo. Tenemos periodos mejores, de estados más benignos, de estados progresistas, como se llaman hoy, que piensan más en derechos y recursos, de estados de bienestar social, pero también hay una distancia, se mantiene una distancia y una no presencia
entre la gente de la gestión estatal. Entonces ahí viene lo político, o sea, el pensar, el conversar, el transformar cuerpo a cuerpo, cara a cara, de forma comunal, el reconstruir comunalidad, ¿no? Y en la comunalidad nosotras tenemos también un espacio doméstico comunal que, como dije antes, es muy distinto al doméstico ciudadano nuclearizado. Entonces, desde allí, yo creo que se transforma el mundo. O sea, los dos caminos, el camino de estados, tratar de construir estados más benignos, pero al mismo tiempo hacer nuestra tarea diariamente en sociedad, junto a la gente, puerta a puerta, cara a cara, en el mercado y en la calle, y donde sea posible. Hago esa diferencia entre la política y sus estructuras, siempre con su meta de obtener el poder, de acceder al poder, que es interesante porque es posible desde allí, como dije, tener acciones de legislar y bienestar social, políticas públicas, pero también existe lo político que está en el día a día de las personas. Não sei, Obrigada, creio que contestar. Obrigada, Rita. Eu vou tentar também contribuir com a pergunta que foi feita aqui no YouTube, principalmente lembrando os grupos religiosos do Brasil, né? Grupos religiosos de matriz africana no Brasil, e o pavor que essa extrema-direita tem provocado, tem causado, e principalmente uma extrema-direita marcada pela presença de grupos cristãos, ou que se dizem cristãos, de uma matriz fundamentalista, né? Fundamentalista religiosa. Essa é uma pergunta muito complexa, eu não sei se conseguiria responder pela complexidade do que vivemos no Brasil hoje, porque há uma interseção, se eu posso dizer assim, de violências que recai sobre os grupos religiosos de matriz africana no Brasil, principalmente os grupos mais pobres, nas regiões mais periféricas, e que têm características de maior presença de pessoas negras. Porque no Brasil, as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, principalmente, muitas delas hoje congregam muitas pessoas brancas, muitos estudantes universitários brancos, que buscam uma alternativa para a sua vida, que buscam uma alternativa de praticar fé e que encontram os valores afro-brasileiros inspirados nas religiões, eu não posso dizer que são religiões, inspirados nas formas míticas africanas de estar no mundo, da sua cosmovisão, né, da sua relação com o espiritual, com esse mundo espiritual. Então, no Brasil, esse fenômeno vem acontecendo nos últimos tempos, mas isso acontece muito, e aí não tem uma pesquisa elaborada sobre, tem muito da minha observação e de conversas com colegas que estudam as religiões de matriz afro-brasileira e que professam também essas religiões. Essa presença acontece muito mais nos grupos, nos terreiros, como falamos aqui, que são localizados em regiões mais urbanas, mais centrais, mas há uma presença mais pobre e mais negra naqueles que são mais periféricos, mais distantes, mais nas vilas e favelas. Então, eu diria que quando nós analisamos as violências e as opressões das mais diversas ordens, que tanto Rita, quanto Mara, quanto eu já falamos aqui, sobre esses grupos, quando se professa essa religiosidade, quando se manifesta e se identifica com essa religiosidade, mais do que uma religião em si mesmo, essas pessoas vivem um acúmulo de violências que tanto tem da ordem econômica, como vem da ordem racial, quanto vem da relação centro-periferia, a discriminação centro-periferia que acontece no nosso país, como vem também o racismo, como vem também
o fundamentalismo religioso cristão. Tudo isso se sobrecarrega. Então, esses grupos, eles ficam muito mais vulneráveis, se é que eu posso dizer assim, em relação a outros grupos também que já são vulneráveis, por praticarem essa religiosidade, por usarem roupas brancas, por usarem adereços, por participarem de uma religiosidade que não tem uma referência no livro sagrado, como as outras religiões, não somente a cristã, tem. E isso colabora para que a situação de violência aumente muito mais e sejam vítimas preferenciais desses grupos, inclusive do aumento desse fundamentalismo cristão mercadológico, né, que vai se manifestando, inclusive no mundo do crime, no mundo do tráfico. Nós temos no Brasil situações atípicas, como, por exemplo, traficantes que se dizem pertencer a grupos fundamentalistas cristãos e atacam as religiões afro, atacam as pessoas do candomblé, proíbem que se ande de branco nas vilas e favelas, derrubam, matam, atacam pais e mães de santo. É uma situação muito dramática, muito dramática. Então, eu acho que nós, ainda do campo da discussão de um conhecimento engajado, de uma teoria engajada, ainda não damos conta de analisar com profundidade esse fenômeno. Temos que analisar com mais profundidade esse fenômeno. Quer falar, Rita? Sim, muito inspirada pelo que você falou agora. Creo, vou falar em espanhol ou em português. Porque, claro, yo creo que hay un punto que debe ser notado, destacado. Esta es una gran oportunidad también para nosotras conversar entre nosotras, ¿no? Que no tenemos muchas. Y eso también es esta especialización de Claxon, una oportunidad para pensar en conversación, para conversar personas que estamos interesadas en lo mismo, que estamos en el mismo proyecto histórico, como yo llamo. O sea, creo que eso es uno de sus grandes logros, y sé que se generan amistades, inclusive entre las personas que cursan esta especialización, lo cual es muy lindo, y es uno de sus, quizás lo más importante de todo, ¿no? Que podamos conversar, porque así se hace la política, así se hace el cambio del mundo, pienso. Entonces, tenemos que preguntarnos esto: ¿por qué las dos grandes agresiones, ¿no?, del fascismo contemporáneo son la mujer, o sea, las propuestas del feminismo, y las religiones afro-brasileras y quizás afroamericanas también? Yo conozco más el tema de las religiones afro-brasileras porque fue mi tema de doctorado, ¿no? O sea, mucho tiempo conviví con ese mundo, ahora estoy más alejada, pero quizás debemos invertir la interpretación y entender que la agresión, la amenaza y la violencia explícita y letal contra el mundo afro-brasilero es por el peligro que ofrecemos, es por el riesgo que le ofrece a los dueños del mundo, por el riesgo que le ofrece a los patrones, por el riesgo que le ofrece al poder, por ser un mundo que desbarata el poder de los dueños. Sí. Entonces es una prueba de la fuerza de este universo. Creo que habría que leerlo así, pero investigarlo más. Eso es un gran tema de indagación y de investigación. ¿Por qué amenazan las religiones afro-brasileras al gran poder? Es una pregunta, es un tema, un gigante tema de investigación. Concordo com você, Rita, concordo plenamente. E eu penso também que isso que falamos aqui, eu concordo, tinha até anotado aqui, que essa religiosidade, essas religiões, elas desafiam o padrão colonial de poder. Total. E colocado exatamente isso aqui. Es así. Ahora te paso la palabra, Mara, pero ¿por qué?
algo que he observado hace mucho, pero es necesario más observar, más indagación y más análisis. ¿Por qué ese mundo es el enemigo? Así como el aborto es el enemigo, ¿no? Una de las cosas que pregunto siempre, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la gran riqueza y una muchacha que quiere abortar? Pero sin embargo la gran riqueza se aúna en el antiaborto, la criminalización del aborto, la criminalización de la soberanía sobre el propio cuerpo. De la misma forma, ¿cuál es la relación entre la gran riqueza, sea obtenida por medios del narcotráfico y del crimen organizado, o de lo que yo llamo el paraestado, con su paraeconomía, su paralegalidad, que es en realidad el narcotráfico y la criminalidad organizada? Hoy es un verdadero paraestado, y también los dueños, los grandes dueños de la riqueza, que están, las corporaciones que están por detrás de las iglesias evangélicas de ultraderecha, porque ahí debemos hacer un esfuerzo enorme por diferenciar el empresariado de esas iglesias, los pastores que son verdaderos empresarios de esas iglesias, y la gente de fe. Son dos cosas distintas. Hay un error muy grande en la antropología y en la sociología de la religión, que va a estudiar juntos a los empresarios pastores y a la gente que cree, y a la gente que con todo derecho busca un vocabulario para su redención, para su trascendencia, un vocabulario que la escuela no le da, un vocabulario que la escuela blanca no les da, lo buscan en la religión. Una cosa son la gente y otra cosa es el empresariado de pastores entrenados y financiados por las corporaciones para venir a amenazar a las otras formas de existencia, como son las formas de las religiones afro-brasileras, donde las madres de santo, las mujeres fueron poderosísimas, como ha dicho Ruth Landes en 1943, ¿no? Le llama The City of Women, la ciudad de las mujeres, le llama a Bahía. Entonces, porque ellas han sabido esconder en un pliegue de domesticidad, por detrás de un vocabulario de vida doméstica, un proyecto político que es la continuidad del pueblo africano en Brasil. Sim, e concluindo Isso ameaça. para Mara, concluindo para passar para Mara, que tem perguntas para Mara sobre República Dominicana ali também no site. Só fechando, eu diria que por tudo isso que nós falamos aqui, Rita e eu, essas comunidades elas ficam desabrigadas da proteção do Estado. Porque se nós falamos que elas ameaçam esse padrão colonial de poder, o Estado, ele representa, ele está dentro desse padrão colonial de poder. Total. Mesmo os Estados democráticos que nós tentamos construir. E isso Assim. Nós temos dois polos, no Brasil principalmente, as religiões de matriz africana, e eu colocaria junto os povos quilombolas, com algumas especificidades, e a juventude negra. O Estado, ele funciona com a mesma forma de não proteção dos direitos, de fingir que faz uma política, mas não faz uma política para esses grupos. E eu tendo a pensar, como Rita, que tem alguma coisa do desafio que esses grupos colocam, da potência que esses grupos colocam, e isso tem que ser, de alguma forma, eliminado na perspectiva de um Estado da necropolítica, digamos assim, como fala Mbembe. Eu penso que é essas questões que coloco. Vamos passar para a Mara, para ela poder também refletir. Pues resulta apasionante esta conversación justamente entre las tres. Yo quería también reaccionar a las dos intervenciones. En relación con la intervención de Rita, estoy muy de acuerdo con la diferenciación que ella establece entre política y lo político, al mismo tiempo que me parece muy importante esa diferenciación. También justamente por estar en Colombia y por estar en un momento en que mucha gente afrodescendiente ha intentado estar en el Estado, pero no, es decir, no para estar cooptado por el Estado, sino para actuar como bacterias infecciosas del Estado. Y eso también es interesante porque es otra manera de estar en el Estado. Es decir, el Estado tampoco es monolítico, es una red compleja de relaciones entre diferentes grupos e individuos con distintas posiciones. Y yo creo que es un terreno de lucha que no se puede abandonar. Pero al mismo tiempo comparto lo que dice Rita
y es que hay que entender que hay que fortalecer todo lo comunitario porque los gobiernos están de paso. Y lo que puede suceder en Colombia es que tengamos después un gobierno de derecha. ¿Y qué va a pasar con todas las cosas, las expectativas que se generaron y las posibilidades de cambio que se abrieron? Y si no hay un fortalecimiento comunitario, no habrá manera de resistir a ese embate de derecha. Entonces, me parece también importante, por una parte, es decir, actuar en los dos ámbitos. Por una parte, fortalecer todas las redes comunitarias que ya preexisten, es decir, ampliarlas, profundizarlas y, por ejemplo, en ese sentido, todo lo que es el Sistema Nacional del Cuidado en Colombia, lo novedoso es que le está dando mucha importancia a las redes de cuidado comunitario y que ya en la agenda política se está hablando de manera distinta. Y yo creo que eso es poderoso, porque también es otra forma de entender el cuidado y que tiene mucho que ver con lo que tú señalas, Rita, de cómo en esos proyectos que aparentemente parecen que están muy separados de la política, pero que tienen una politicidad muy fuerte. Ahí se incuban procesos de resistencia que necesitamos. Entonces me parece muy interesante como moverse en los dos ámbitos, pero con esa inteligencia de entender la necesidad de fortalecer esas redes comunitarias y de estar en el Estado, pero precisamente para intentar minarlo en los actos cotidianos, también micropolíticos. Yo creo que también lo que ha sucedido en Colombia es interesante, es decir, y es también lo que genera esas reacciones antirracistas tan fuertes, porque la gente está muy molesta de ver toda esa cantidad de presencia negra justamente en, digamos, los corredores de las instituciones estatales. Se ennegreció el Estado. Es decir, eso sí es evidente. Y en términos físicos, ahora hay que ver con qué proyecto. Es decir, hay muchas cosas por entender. Perfecto. Y lo que ustedes dicen del fundamentalismo religioso, y también, es decir, yo estaba pensando, a mí me conmovió muchísimo la muerte de María Bernadette Pacífico, porque era terrible, es decir, una mujer con más de 70 años en su terreiro, asesinada a balazos por sicarios jóvenes, asociados seguramente al narcotráfico. Eso es muy, muy fuerte en términos simbólicos, pero tiene muchísimo que ver con lo que ustedes han señalado. Por una parte, es entender que se están escogiendo víctimas que efectivamente condensan en ellas mismas todo un potencial de politicidad, que es lo que se quiere acabar. Es decir, se quiere romper ese tejido social que es tan amenazante. Entonces, estoy de acuerdo, o sea, no puedo estar más de acuerdo con ustedes y me encanta esa coincidencia de las tres por caminos distintos en torno a lo que estamos viendo también como desafíos. Es decir, una de las cosas que hay que hacer, y ojalá también el curso contribuya a ello, es a crear comunidad. Y comunidad en todos los niveles, como decía Rita, comunidad entre las personas que se reúnen y que generan también vínculos afectivos, porque también los vínculos afectivos es eso, es esa posibilidad de crear comunidad de muchas maneras. Y eso es lo único que puede como dar, digamos, como el proyecto al que estamos enfrentados. Y también creo que la religiosidad, y me parece también interesante la diferencia entre religión y religiosidad, así como entre política y politicidad. Esa religiosidad, yo creo que también es algo que contradice mucho esta racionalidad que todo el tiempo está contando y en términos numéricos. Es decir, es otro tipo, o sea, es justamente algo que no tiene contabilidad, que está en otro registro, y yo creo que eso es muy, muy fuerte, es entender justamente que la religiosidad es algo que realmente es a contrapelo completamente de esa racionalidad occidental de las ideas de desarrollo, de progreso en términos contables. Entonces, es muy fuerte y creo que una vez más, lo que está sucediendo en Brasil también está mostrando lo que está sucediendo en el continente de forma mayor. A mí también me impresiona lo de República Dominicana y esa expulsión justamente de la gente haitiana, porque la gente haitiana representa eso, la matriz africana de República Dominicana. Es como expulsar lo que también está dentro de ellos. Y son esas personas haitianas las que representan ese peligro. Y no olvidemos que también Haití ha resistido a nivel de la lengua y de la religión. O sea, son dos espacios también que son muy fuertes. Sí. Y yo creo que en la lengua y en la religión se anidan posibilidades justamente de construir otras formas de politicidad. O sea que estamos en lo mismo. Es decir, yo creo que
que es interesante esta conversación porque nos lleva como a identificar también escenarios de fortalecimiento que son necesarios. Y por Sí. eso es muy lindo que en el curso estemos insistiendo, por una parte, en lo que es el racismo epistémico, porque es señalar que no únicamente hay jerarquías en términos de clase, de género, de raza, sino en términos de ontologías, de mundos y de Pensamiento. epistemologías. Entonces, es eso lo que también hay que poner, o por lo menos que también yo en las cosas que escribo ahora sobre interseccionalidad digo, es decir, la manera en que la interseccionalidad se ancla en América Latina está señalando otras fuentes de opresión, otras jerarquías, y digamos, esas dos jerarquías son muy importantes, las jerarquías entre mundos, entre saberes y entre formas de producción de saberes, entre epistemologías. Entonces, por ahí, o sea, por eso me parece muy interesante que lo del racismo epistémico se le esté dando importancia en este curso, y por otra parte, toda la potencialidad de lo que son los feminismos negros en el continente, pues que tiene que ver justamente con eso de lo que estamos hablando, porque están construyendo también territorialidades en el ámbito urbano, están desafiando esa manera en que también han sido pensadas las ciudades. Entonces, la otra cosa que es muy interesante es que es un feminismo portado por jóvenes. Y Nilma señalaba algo que me parece importante, es porque también se vuelve tan amenazante la juventud para el Estado. Realmente, y los jóvenes negros, evidentemente, pero casi que yo podría decir, les jóvenes en general, porque son los que ponen el cuerpo y los que sostienen las protestas. Y eso es importante señalarlo. Y hay algo, a mí también me impresionaba cuando yo veía recientemente las imágenes de los jóvenes en Francia, en París o en Marsella, justamente a propósito de todo lo, con luchas antirracistas, pero era un poco el desafío de gente joven que podía comunicarse a través de las redes sociales y que desafiaba a la policía porque la policía no lograba identificarlos porque tienen también un manejo tecnológico distinto, ¿no? Y era como algo que era, ¿cómo decir?, como jubilatorio también de esa juventud que tiene toda esa potencia, incluso en términos físicos, corporales, y que se vuelve amenazante. Sí, es decir, ha sido, digamos, por supuesto que hay cuerpos que no importan y se ha dilapidado esa energía vital, pero al mismo tiempo esa energía vital es algo que puede ser muy, muy potente. Entonces también habría que pararle más bolas, así como pensamos a lo de la religiosidad, la politicidad de las mujeres, algo que tiene que ver con esta potencia juvenil que también se vuelve amenazante. Pues en Colombia fue muy fuerte durante el estallido 2021, pero creo que en todas las protestas recientes, los jóvenes han sido objeto de una violencia policial terrible, es decir, todas las cosas, los disparos con efectos sobre los ojos, es decir, la juventud se volvió amenazante. O sea, yo creo que es como la tercera arista de lo que estamos señalando para introducirla en la conversación. Bien, sí. Hermoso, Sim. precioso. Maravilloso. Bueno, Cinco- queridas, Bueno. Rita, ¿quisieras agregar algo más? Tenemos unos minutos todavía, si quisieran completar. Sí, a veces pongo como ejemplo, muy interesante, me gustaría hasta verlo transcripta esta conversación, ¿no? Muy enriquecedora. Qué momento tan especial. Me ha emocionado y soy muy feliz por sentirme acompañada y sentir que estamos juntas. Es muy hermoso. No, sobre la República Dominicana siempre la pongo de ejemplo por el tema de la racialización, de cómo es arbitraria la racialización, ¿no? Porque si alguien va desde Argentina, como he ido a República Dominicana, a mí me parece que la República Dominicana es un país muy poblado por afrodescendientes, o sea, muy afrodescendiente. Y sin embargo, para los dominicanos, los negros son los haitianos. Eso muestra el total carácter arbitrario de la atribución de raza e interesado. O sea, como la racialización en realidad es un gesto interesado e histórico, ¿no? Como también pongo como ejemplo de que en la época del apartheid en África del Sur, cuando llegaban los japoneses, eran honorary whites,
O sea, se cambia cuando interesa, se cambia de acuerdo al interés. Y luego también muchas veces hablo del caso de Fanon, porque lo que pasa es que como Fanon era de la élite ilustrada en su país, en la Martinica, o sea, era un blanco en su país, cuando llega a París piensa que es francés, esa página maravillosa de que su relato, que cuando lo leí por primera vez hace muchísimos años me hizo llorar, el dolor de él cuando, ¿no?, se le apunta como no francés, no. Entonces la raza es una relación, es relacional, una relación de poder entre el ojo racializador y aquel que es racializado de una forma absolutamente arbitraria porque cambia, ¿no? Cambia al cruzar fronteras a veces, ¿no? Como el profesor de la USP, el profesor Bayano, pero que pasa a ser profesor de la USP, que dice, no entiendo qué sucedió, subí a un avión blanco en Brasil y bajé negro en los Estados Unidos. O sea, es una relación de poder, igual que el patriarcado es una relación de poder. En el fondo está la estructura de poder y no el cuerpo y ninguna de las características, no es una esencia biológica, sino algo relacional. Entonces, cuando hablaste de la República Dominicana, me acordé de esto que pongo como ejemplo, ¿no? Que un dominicano mulato puede pensar que el negro es el haitiano, ¿no? Arbitrariedad total. Y bueno, la felicidad de estar juntas aquí. Hermoso mensaje, hermoso. Gracias, La verdad que ha sido se está despidiendo a las personas que acompañaron esta clase maravillosa y muy emotiva. Estamos por ciertos momentos muy complejos y la verdad que entender este espacio desde una comunidad afectiva, antirracista, antipatriarcal, no creo que es el camino que elegimos améfrico latinoamericano y en el cual nos acompañan un elenco docente maravilloso que quisiera nombrar, las profesoras Anio Coroloango, Ángel Quintero Rivera, Wanda Flor de Nacimiento, Anita Canavaro, Betty Ruth Lozano, Sidina Albaneris, Claudia Miranda, Claudia Mosquera Lavé, Dina Albas, Elisa Lister, Bando Pizza, Franklin Gil Hernández, Glenda Valdemeyo, Jen Bosco Cacosica Gindi, Katia Regis, Luciano Oliveira, Luis Ferreira, Mara Viveros, bueno, Nilma Lino Gómez, Rita Segato, Elbert Agostino, Rodrigo Ednison de Jesús, Rosa Campo Alegre Septién, Santiago Arboleda Quiñones, Saúl Hernando Rosales, Susi Castor, Tarsilo Flores, Alexandra Gómez, Jacqueline Aparecida, y el equipo tutor que manifesté al comienzo, que acompaña desde sus comienzos esta gran especialización y curso internacional, así que estamos sumamente agradecidas, les invitamos a poder inscribirse, pero también ver la fundamentación del curso. Tienen tiempo hasta fines de septiembre, daremos comienzo en octubre, y quisiéramos seguramente tenerlos entre nuestros docentes y en el vínculo con nuestros estudiantes, que son vínculos realmente amorosos, de mucho cuidado y mucho respeto. Aquí estamos muy agradecidas y las invitamos a seguir con nosotros a través también del regreso al streaming, de poder escuchar nuevamente esta clase que seguramente que va a ser hermosa en otros momentos cuando nos encontremos como en estos tiempos de intemperie y hallazgos y tengamos sus voces también como forma de resistencia y herramientas para seguir sobreviviendo y resistiendo y construyendo nuevos mundos. Muchísimas gracias a todas. Gracias, Katsi. Si quisieras un mensaje final como docente joven de la especialización también, y nos despedimos. No, ha sido un placer y solo me resta enfatizar ya lo que has mencionado y seguir invitando a todas y a todos a que se inscriban a la especialización para que sigamos creciendo como comunidad. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Até logo.